Hola, ¿qué tal, Jacob? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues no lo esperaba el mismísimo Germán Martínez, senador Paniaguado, ya que sale el ingeniero Ángel Banderas y le responde con un tremendo caidón de hocico, donde pudo ver quedado furioso. Increíble, pero cierto, ya que no sentía lo duro, sino lo tupido por la gran explicación y gran cátedra del ingeniero Ángel Banderas. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Primero vamos a ver lo que decía prácticamente el Germán Martínez junto con el Ciro y compañía, porque no les agradó la compra histórica de nuestro presidente de Iberdrola, y después viene la respuesta contundente de el mismísimo Ángel Banderas. De este tema pues el presidente lo quiere vender como una nacionalización que no es una compra, con muchísimos elementos todavía por saber exactamente de cómo se van a dar. Son nada más las generales, una cantidad creo que bastante importante, respetable, que va a adquirir en los próximos meses Iberdrola, 6,000 millones de dólares, números cerrados. Plantas que efectivamente decíamos ayer, pues no son nuevas, varias de ellas tienen ya varios años. Sofía presentó anoche en la televisión un trabajo, igual lo podemos ver un poquito más adelante, para ver en qué años comenzaron a trabajar algunas, porque pues se saca un promedio por parte de la Secretaría de Hacienda y dice, pues tenemos vida hasta de 18 años con estas plantas. Pues a lo mejor sí, 100% y a lo mejor algunas menos de 100%. Pero esto no incrementa realmente la capacidad de generación de luz, que es lo que dice el gobierno por parte del Estado, porque lo que hace es comprar para generar la misma luz. No se va a generar más luz, es la misma luz, nada más que ahora es el Estado el que, ojalá la CFE, pues con los técnicos más modernos que tengan, las puedan operar perfectamente bien, en conjunto con los que saben de Iberdrola cómo funcionan. ¿Cómo ves todo esto? Pues la verdad es que yo veo lo de Iberdrola como pues una venta forzada, eso hay que decirlo, más que una nacionalización de la industria eléctrica. Se le ponen palabras muy históricas, pero en realidad la capacidad de generación de energía no aumenta en nada. Nada. Porque todo esto ya lo producía Iberdrola y se lo vendía a la CFE, las famosas PIEs, los productores independientes de energía, y se lo vendían a la propia CFE. ¿Qué es lo que le molestaba tanto al presidente? Y ahí el tema es que Iberdrola vende 12 centrales de ciclo combinado y una eólica. Iberdrola es una empresa española con sede en Bilbao. Es la más grande empresa en el mundo en industria eólica, es decir, generar energía con aire. Es de las más grandes de Europa y de las más grandes del mundo. Lo que yo quiero decir es que esto se alinea a la descarbonización de Iberdrola, que son compromisos mundiales al 2030 que tiene con la normativa europea. Nosotros le estamos ayudando a que cumpla con la normativa europea para que se dedique a la energía solar, a la energía renovable, a la energía limpia. Segundo, gana Iberdrola porque por la nueva energía que tiene que ver con el hidrógeno. El agua tiene energía, el agua. Y las fósiles, y las energías fósiles, la energía contaminante. Iberdrola es de las más contaminantes del mundo en gas de efecto invernadero y en toneladas de CO2 al planeta. Entonces, yo aquí veo eso. Segundo, la carga laboral de Iberdrola en México, yo quiero que me digan eso. Quiero que se vea. Los trabajadores de Iberdrola, estando ahora en CFE, van a ganar más o menos. Sí, primer punto. 1,300 trabajadores. Y segundo punto, el subsidio, que es una anestesia al precio real, que es una anestesia para que no duela el precio real, ¿cuánto nos va a costar? Y última, que los analistas, yo también quiero saber, se vendió al Fonadín, a una empresa, a la MIP, a esta... Que se creó mientras tú eras funcionario federal. Sí, que a Peña Nieto le daba trabajo pronunciar México Infrastructure Partners. Pero ya lo pronuncia mejor. Sí, pero ya en España mejoró su inglés. Saludos al expresidente Peña. Saludos, presidente Peña. Aquí traigo yo su chamarra. Eso. El porcentaje de esa empresa, que es privada,
el porcentaje público que se va a dedicar para comprar Iberdrola y el porcentaje privado. Y finalmente, yo sí creo que le reditó más a Iberdrola en el negocito tener al presidente AMLO que al asesor Felipe Calderón. Era asesor Felipe Calderón de Iberdrola y Georgina Kessel. Yo creo, yo sospecho, yo especulo aquí, no tengo elementos para probar, que este gusto por comprar Iberdrola, que este gusto se va a sumar a los sobrecostos del Tren Maya, a los sobrecostos de Dos Bocas, que esta borrachera de soberanía hoy de la industria eléctrica la va a pagar el próximo presidente. Aquí la compramos hoy, viva la soberanía, y a ver cómo estamos paga, en una ¿no? cantina de soberanía, estamos emborrachándonos de soberanía, y a ver mañana quién paga la cuenta de esta cantina de Dos Bocas, del Tren Maya, y ahora 6,000 millones, 6,000 millones. Es lo que cuesta Tesla, lo que va a traer Tesla. Entonces, otra vez, esta borrachera de soberanía. Pues sí, de hoy la va a pagar el próximo presidente de México. Porque esto de los subsidios, estoy seguro que va a estar subsidiada la luz, son una anestesia al precio real, para que no duela el precio real. Y yo quiero que aclaren bien las condiciones laborales, que aclaren bien la composición del capital de la MIP, de esta empresa mexicana que compró Junto con el Fonadín, y las cuentas bancarias. Correcto. ¿Cuánto de porcentaje privado? ¿Cuánto de porcentaje público? Porque bien dijo el secretario de Hacienda que no había recursos presupuestales. No. Pues y tampoco deuda. Pues ¿de dónde salió? ¿Qué a poco fue de saliva? Entonces, ¿quién va a pagar? Pues sí, pues lo hubiéramos comprado en Grupo Fórmula en lugar de esas. Iberdrola. Pues nos hubiera salido muy bien al señor Azcárraga, le hubiera salido bien. Eso es perfecto, pero no, muchas gracias. Hubieran aumentado la participación de utilidades. Entonces, aprovechó Iberdrola, fundamentalmente aprovechó la coyuntura, sí, a la venta forzada, sin duda, pero le ayuda justamente para cumplir las expectativas, sí, europeas. De la normativa europea al 2030. Europea al 2030, que además está para efectos realmente a la vuelta de la esquina, ¿no? Tienes razón en el tema de los 1,300, y digo 1,300, no sé si todos, porque eso es lo que dice la página de Iberdrola, somos 1,300 trabajadores, probablemente menos, pero poquito menos, porque es el 79%, 77% lo que se le ha, o se le va, comillas, a vender, pues a este fondo, que no por lo pronto al gobierno, que no a la CFE. La CFE solamente va a operar, ¿no? En qué condiciones va a trabajar. Y bueno, pues que en algún momento, pues sí tendrá que incrementar la capacidad de generación de luz, porque esa no se incrementa por parte del Estado, ese es el problema. Ese es el problema de fondo. Y no sé exactamente con qué empresa se hizo. Iberdrola tiene Generación México SADCB e Iberdrola Renovables México SADCB. Insisto en que al 2030 tiene una meta europea de reducir los gases de efecto invernadero y de reducir las toneladas de carbón del CO2 al medio ambiente. Vendió 5,000 millones de dólares. Los activos de Iberdrola son de 134,000 millones de euros. Insisto, es la primera en España, la segunda en el mundo en energía eléctrica más valiosa y la primera en eólica. Tiene Iberdrola empresas de generación de energía eléctrica nuclear en Trillo, en Guadalajara, o en Cáceres, en España. Energía nuclear, es de las grandes, de las poderosas. Y aquí la pregunta es, ¿y ya nos pidieron perdón los españoles, como pedía López Obrador? ¿Ya nos pidieron perdón o ya hasta negocios hacemos? En algún momento dijo la tontería de que España nos pidiera perdón, porque nos había conquistado. Y en algún momento dijo que estas empresas eran corruptas. Ya estamos haciendo hasta negocios. La verdad es el doble discurso, la verdad es el discurso rapidito, facilito, que al final se acaba tragando sus palabras, haciendo negocios con Iberdrola, que es española, que qué bueno que se hagan, pero que se expliquen, que se transparenten. ¿Lo van a pagar los consumidores con subsidio? ¿Cómo les va a ir a los trabajadores que se van a la CFE? ¿Y cuál es la composición? ¿Habrá deuda? Yo creo que sí. Pues sí, y la verdad es que también ahí Iberdrola está colgándose de la oportunidad, porque ni el gobierno federal da toda la información que se necesita, ni Iberdrola está respondiendo a ninguna pregunta. No son una lámina, precisamente para que el público pueda tener en el contexto cuál es, digamos, la profundidad de esta medida y que nos permite comparar dos políticas públicas. Mira, fíjate, al año 2000, estos son datos de Comisión Federal, al año 2000, la generación por parte de Comisión Federal era del 100% y de los privados nada.
año 2000, al ingreso de Vicente Fox. Cuando se va Vicente Fox, los dos sexenios panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón, empleado de Iberdrola, al igual que Georgina Kessel, ex secretaria de Energía de Felipe Calderón, que también pasó a servir a Iberdrola, observa ya cómo la participación de los privados, estamos hablando de antes del ingreso de la reforma energética de 2013, ya era del 37% y de Comisión Federal apenas un 63%. Cuando llega el gobierno de la 4T, en 2018, la herencia ya es un 52-48, es prácticamente mitad y mitad. Sin embargo, Manuel y todo el público que sigue a los periodistas MX, hay que tomar en cuenta que dejaron contratos amarrados, lo que impidió al gobierno de la 4T el detener ese proceso. Y para 2021, que es cuando el presidente propone una reforma eléctrica constitucional, la participación de los privados ya se había invertido con respecto al inicio de la reforma energética, que es 2013. Es decir, habíamos pasado de un 63-37 a favor de Comisión Federal a totalmente lo opuesto en 2021. Si el presidente no hubiera lanzado un plan B, porque el primer plan B no fue en la parte electoral, sino en la parte eléctrica, que había sido modificaciones a la ley de la industria eléctrica y que posteriormente, ante el rechazo por parte de la oposición, un rechazo irracional, se encaminó el presidente a la reforma constitucional. Pero bueno, el plan B era el invertir justamente este proceso. Las proyecciones era para el final del sexenio, Comisión Federal 30%, privados 70%. Y para el final de la década, prácticamente la desaparición de Comisión Federal de Electricidad, 1585. Con los datos que señalas hoy en día, que Comisión Federal regresa más o menos a generar el 55%, estaríamos regresando a la situación de 2017, todavía no a la situación previa de la reforma energética. Hay que recordar que la reforma energética fue una reforma constitucional que requirió la mayoría de 2/3 partes. Fue el PRIAN con los traidores del PRD que lograron estas 2/3 partes. Entonces, la medida es muy relevante, es una adquisición, por lo tanto, las plantas se van a pagar. Iberdrola no pierde, pues ellos a final de cuentas tienen un giro de negocios que con el dinero que reciban lo pueden invertir en otro lado, pero que sí muestra a un gobierno nacionalista. Es decir, con esta medida y con las que se alcancen a tomar al final del sexenio, es probable que con Andrés Manuel podríamos llegar a la situación previa de la reforma de 2013 sin modificar la Constitución, sino con una política muy inteligente y muy nacionalista que nos permitiría, mira, te recordarás que di los datos de las enormes ganancias de Equinor, sí, que era anteriormente Statoil, Noruega, que se manejan en un margen 70-30. Esto permite al Estado noruego controlar totalmente la política, pero fuerte, porque una cosa es como la refinería de Deer Park, donde Shell controlaba el 51-49, que de todas maneras Shell hacía lo que quería, y otra cosa muy distinta es una proporción 70-30, como es la que tiene Equinor en Noruega, 70 del sector público, 30 del sector privado, o como la que tenía Electricité de France hasta antes de la nacionalización de Emmanuel Macron, que era un porcentaje 85 público, 15 privado. Es decir, no se le cierran las puertas al sector privado, el sector privado puede seguir invirtiendo, debería seguir invirtiendo, sobre todo en las partes de punta, y después recuperar su inversión con un margen adecuado de ganancia. Entonces son muy buenas noticias, ojo, no para Andrés Manuel López Obrador, no, ni siquiera para el gobierno de México, ni siquiera para la 4T. Estas son buenas noticias para todo el pueblo de México, incluyendo panistas, priistas de MC, del PRD, incluyendo a todos los que entregaron nuestra riqueza a manos de extranjeros. Doctor, de no haberse corregido el rumbo a partir de lo que estoy escuchando en su análisis, la Comisión Federal de Electricidad prácticamente se hubiera extinguido al final de esta década, por allá de 2030. Con esta... Sí, claro, pero además, bueno, fíjate... Con esta corrección podemos decir que sin Andrés Manuel López Obrador, pues estaríamos ante la inminente destrucción de Comisión Federal. Ahora, con esta corrección en el rumbo de la política energética, pues estamos hablando de que salvó a la paraestatal. Yo no lo estoy viendo de otra manera, doctor. Se salvó a la paraestatal, no al grado
de décadas anteriores, como usted lo menciona, previo a la reforma energética, pero se revirtió esa la que parecía una inminente destrucción por parte de Comisión Federal de Electricidad, doctor. Pues acuérdate, Manuel, que desaparecieron a luz y fuerza del centro. Acuérdate que el ejército, disfrazados de Policía Federal, tomaron las instalaciones y destruyeron a una compañía más antigua que Comisión Federal de Electricidad. Luz y Fuerza del Centro era la compañía del sector eléctrico que daba servicio principalmente al Valle de México, a partes del Estado de México, de Hidalgo, Puebla, y parece ser que también un poco Tlaxcala, y que la destruyeron, porque la idea era hacer exactamente lo mismo que Pemex, privatizar. Y mira, déjame ver si se ve ahorita, porque yo quisiera señalarte que esto, Manuel, tiene que tener complicidades. Y específicamente hoy que se habla tanto del ministro Javier Lainez, mira, yo creo que nos tiene que quedar claro a todos que el artículo 27 constitucional estaba vigente hasta 2013, hasta diciembre de 2013. Es el texto de la izquierda. Y fíjate lo que señalaba el artículo 27 constitucional. En el caso del... este es el caso del petróleo. Déjame paso porque era el mismo que en el caso del sector eléctrico. Aquí está. Este es el del sector eléctrico. Fíjate, correspondía exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tuviera como objeto la prestación de un servicio público. No se otorgarán concesiones a particulares. Bueno, eso es lo que decía el artículo 27 constitucional hasta antes de 2013. Bueno, pero esta era ya la realidad en 2008, según datos de la Comisión Reguladora de Energía. Fíjate nada más cómo en 2008, pues ya estamos hablando de una proporción 60-40, en donde los privados, violando el artículo 27 constitucional, estaban ya generando 110 gigavatios por hora. Y la tajada de León, el 70% de esos 110 gigavatios, es decir, 77 gigavatios, prácticamente poco más de la mitad de lo que generaba Comisión Federal, lo estaba generando Iberdrola, Gas Natural y Unión Fenosa, que posteriormente se unieron en Naturgy. Sí, Manuel, pero estaba prohibido en la Constitución. Y entonces yo me preguntaría, ¿en dónde estaban los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando entre 2000 y 2013, durante 13 años, se estuvo violando de manera flagrante uno de los artículos centrales en la Constitución mexicana, el artículo 27? Hoy nos sorprenden estos ministros que en la defensa de la Constitución ahora resulta ser que ganar 400,000 pesos mensuales forma parte de un derecho humano. Mira, todo este proceso lo tenemos porque esto también exhibe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como cómplice de este saqueo a la nación, y que no nos vengan con cuentos que están preocupados por la violación de la Constitución, porque durante 13 años no dijeron ni pío por una violación tan flagrante del artículo 27. Hay que decirlo, ¿eh? Aquí hay complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no nos vengan con cuentos que les interesa mucho la violación de la Constitución. No, estamos hablando de favorecer intereses privados y peor, porque mira, si hay algo peor de los intereses privados, Manuel, son los intereses privados extranjeros, porque al menos si no sacas el dinero del país, al menos ese dinero se queda en el país con tus saqueadores, pero los extranjeros pues se lo llevan tranquilamente. Sí, y sin ninguna preocupación, doctor. Usted preguntaba sobre los detalles. Fíjese que en estos momentos Iberdrola ya lanzó un comunicado y le comparto que este martes llegaron a un acuerdo de intenciones por el que va a adquirirse 8.539 megawatts de capacidad instalada, cuyo valor asciende a un aproximado de $6,000 millones, y la empresa española Iberdrola detalló que de esos 8.539, 436 megawatts van a corresponder a ciclos combinados de gas y 103 megawatts a eólicos. Entonces son plantas que incluyen en el acuerdo de ciclos combinados de gas que operarán bajo el régimen de productores independientes de energía contratados con la Comisión Federal de Electricidad, maestro. Exacto. Entonces te digo, ya con eso nos da más información. Mira, era evidente, también por lógica y conociendo el sector, pues era evidente que la mayor parte de las plantas son de ciclo combinado, pues porque son la mayor parte de las plantas que tenía Iberdrola. Yo siempre lo señalé que tampoco nos vinieran con cuentos con esto de ser amigables al medio ambiente,
Pues porque yo había dado los datos de que la mayor parte de la producción de energía eléctrica por parte de Iberdrola eran sus 16 plantas de ciclo combinado. Es decir, de estas 24, solamente una tercera parte eran parques eólicos y fotovoltaicos. Y las otras 2/3 partes, pues eran centrales de ciclo combinado. Si me checan los números en términos de que la mayor parte de las plantas adquiridas por el gobierno de México, pues son plantas de ciclo combinado. Eso va a permitir que el Estado mexicano, no el gobierno, el Estado mexicano retome control y soberanía en un sector tan relevante como lo es la generación de energía eléctrica. Quien domina la generación de energía eléctrica domina lo demás, porque tú no puedes conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica si primero no la generas. El primer requisito es que generes la energía eléctrica. Por eso el gobierno de Andrés Manuel y de la 4T insistieron mucho en retomar el control de la generación de energía eléctrica, porque es el primer paso, generar la energía eléctrica. ¿No? Tanto escándalo que hacían por los coches eléctricos o la llegada de Tesla, que además aprovecho para señalarte, bueno, Tesla 400,000 automóviles eléctricos, pero que no son nada contra 8,5 millones de coches que se acaban de fabricar de combustión interna y de vender en este año, ¿no? Pero bueno, muy bien el presidente, se ha de haber cerrado el trato después de la mañanera, porque si no, habríamos visto esta noticia en la mañanera. Ya viste circuló el video, yo lo vi por Twitter, circuló ya un poco después. Y creo que por lo que vi en el video, en buenos términos, no creo que Andrés Manuel haya tratado de despotricar contra Iberdrola. Era muy evidente, era relevante, porque es la empresa que se llevaba la tajada de León. O sea, las otras empresas privadas, la más cercana, por ejemplo, Mitsui, japonesa, o Saabi, o otra española, Naturgy, andan alrededor de una generación de 2,000 megavatios, mientras que Iberdrola solita, esa andaba ya por arriba de 10,000. Es decir, Iberdrola solita pesaba más que Mitsui, Saabi, Naturgy, y agrégale la italiana Enel, la Mitsubishi japonesa, Sempra Energy norteamericana, Tegge norteamericana, Fisterra. O sea, prácticamente de 13, 14 empresas extranjeras, la que dominaba la mitad de eso era Iberdrola. Entonces tenía razón el presidente de señalar a Iberdrola. Hay otros que conocemos Iberdrola, su sede central está en Bilbao. Yo, porque viví en España y me tocó ver, me tocó vivir, me tocó pagar servicio de energía eléctrica, y bueno, yo ya conocía a las eléctricas españolas, ahora sí que en carne propia, Manuel. ¿Consideraba usted que esta compra de 13 plantas de Iberdrola en nuestro país desmantela a Iberdrola en México? No, mira, teniendo 24 plantas y por los 8.5, digamos que todavía Iberdrola va a conservar 11 plantas. Creo que todavía Iberdrola va a tener una capacidad de producción superior a cualquiera de las otras privadas que siguen, que básicamente son la japonesa Mitsui, la norteamericana Saabi y la también española Naturgy, que están generando en el país alrededor de 2,000 megavatios. Todavía Iberdrola va a quedar como la empresa privada número 1 en generación de energía eléctrica en México, pero ya bastante reducida. Correcto. Doctor, para ir finalizando y agradeciéndole esta intervención, esta entrevista, preguntarle un par de cosas más. ¿Cómo se sentirán los panistas que estuvieron defendiendo la propiedad privada, el libre mercado en 2021, en 2022, doctor, que se pararon afuera de la Cámara de Diputados y dijeron que los privados controlen los suministros de energía para que ahora Iberdrola venga y le venda el 80% de las acciones al gobierno de México? Pues por lo menos si yo fuese panista me sentiría muy defraudado, ¿no? Pues mira, los panistas deberían recoger su cara y pedir perdón al gobierno de México. Si yo fuera panista, se me caería la cara de vergüenza. Digo, nunca sería panista. Pero ellos son cínicos, Manuel, porque los panistas no tienen ningún problema en entregar lo que no es de ellos a extranjeros. Porque los panistas fueron cómplices del Fobaproa, fueron cómplices de la entrega de los bancos a extranjeros, fueron cómplices de la reforma energética de 2013 que ellos mismos impulsaron para la entrega de 1/3 parte de las gasolineras a empresas extranjeras, y naturalmente son culpables de la entrega de más de la mitad de la generación de energía eléctrica
a privados extranjeros, porque siempre ellos se sienten muy cómodos de entregar a los extranjeros. Pero yo no los veo entregando, Manuel, su casa, su coche, sus propiedades privadas, malbaratándolas a extranjeros. Eso sí no lo hacen. Los panistas creo que no tienen nada que ofrecerle al pueblo de México, y hoy tenemos un contraste muy claro de cómo en tan solo 4 años el gobierno de la 4T ha logrado hacer lo que los panistas no hicieron en 2 sexenios. Recordemos que a lo más que llegaron fue a construir una barda de una refinería que costó 12,000 millones. Y los priistas, igual de inútiles, porque uno de los proyectos estrella de Enrique Peña Nieto, que era el tren rápido Toluca-Ciudad de México, con un presupuesto de 30,000 millones de pesos, pues nunca lo terminaron y lo dejaron tirado. Entonces el gobierno de la 4T viene a construir la refinería que no construyeron los panistas y viene a terminar un tren que no construyeron los priistas, porque el modus de negocio de panistas y priistas era: vas a construir el circuito mexiquense, en vez de construirlo con rectoría del Estado o darlo incluso al menos a empresas mexicanas, te vas por la empresa española OHL a que te construya una carretera, la más cara del país, cuando en México sabemos construir carreteras, refinerías, aeropuertos, etc. Entonces los panistas verdaderamente deberían de pedir perdón al pueblo de México. Yo me quedo con esa frase, doctor. Es honestamente maravillosa. López Obrador vino a construir una refinería que los panistas no terminaron y un tren que los priistas no acabaron. Doctor, por inútiles y por corruptos. Por inútiles y por corruptos. Doctor, pregunta final. López Obrador, el presidente de la República, lo califica como una segunda nacionalización. ¿Es exageración o es bastante cercano a la realidad una afirmación de ese estilo? Digamos, una segunda nacionalización. Yo creo que ya vamos en un proceso. Mira, Andrés Manuel es un presidente que, más allá de lo que diga la oposición pedorra, nos ha mostrado una cultura histórica que se la sueña Fox, Peña Nieto, Salinas, Calderón. Él conoce muy bien el proceso de nacionalización del petróleo. Acabamos de estar con él el 18 de marzo en la Ciudad de México. Conoce muy bien el proceso de nacionalización del sector eléctrico en la presidencia de Adolfo López Mateos. El mismo presidente dio a conocer aquella famosa carta de septiembre de 1960 de Adolfo López Mateos. Yo creo que el presidente se refiere a que vaya en una dirección correcta, porque pues para hablar de nacionalización tendríamos que hablar de que todas las empresas privadas se hubieran deshecho de sus plantas, pero no es así. Pero, pues Andrés Manuel también se ha revelado como un gran conocedor del sector energético y pues como yo señalaba, los que conocemos el peso de Iberdrola, te digo, Iberdrola pesaba igual que todas las demás compañías que estaban en la Asociación Mexicana de Energía. Todas juntas pesaban igual que Iberdrola. Entonces, no es una nacionalización, pero es un avance en la nacionalización muy relevante, muy relevante. O sea, no sería lo mismo que se le hubiera comprado algunas plantas a Mitsui o a Tegen o a KST o a Engie. No hubiera sido lo mismo. No. Aquí estamos hablando de que Andrés Manuel, con una gran habilidad política, logra la adquisición de quien se llevaba la tajada de León, que era Iberdrola. Hoy Iberdrola queda reducida al tamaño de los demás actores, pero el Estado va retomando la rectoría, que nunca la deberíamos de haber perdido. Yo sospecho fuertemente que panistas y priistas son altamente ineficientes porque no supieron administrar la riqueza ni de Pemex, ni tampoco supieron administrar el sector eléctrico. Lo único que supieron fue cerrar Luz y Fuerza del Centro y entregar la generación de energía eléctrica a extranjeros. Eso es lo único que supieron hacer. Que ni nos presuman que estudiaron en el ITAM o que estudiaron en el extranjero, maestrías, licenciaturas en economía, en finanzas, porque en los hechos, en la administración, entregaron el sector financiero mexicano a extranjeros. El sector energético, ya lo más que lo detuvimos gracias a la ciudadanía, y también querían entregar el sector eléctrico. Pésimos administradores del sector público y pésimos administradores del país. Doctor Ángel Valderas Puga, yo le agradezco mucho que nos tome la llamada de última hora ante esta noticia de total relevancia nacional. Le agradezco mucho su tiempo y disposición, doctor, al igual que sus análisis. ¿En dónde lo podemos encontrar en redes sociales? Ángel Valderas, me encuentran en Twitter, en Facebook y en YouTube. Un abrazo cordial, Manuel, y pues ahí me mandas los datos para... Bueno, pues ahí está el mismísimo Ángel Valderas respondiéndole a Germán Martínez que pues ningún chile se embona.
todo lo que hace prácticamente nuestro presidente está mal. Y pues ya sacan cualquier cosa y si viene en 2024, esto pues le dio una muy buena posición a nuestro presidente y a Morena por la compra histórica de Iberdrola, donde pues eso mismo decían también de decir, no, que puros viejos fierros y que esto y que el otro y que ahora sí con los trabajadores, y resulta que a los 6, 7, 8 meses que prácticamente la planta la compraron de Biosirpar, la refinería se terminó pagando sola y ahorita le está generando utilidades, entonces va a pasar absolutamente lo mismo, a lo mejor no tan rápido, o esperemos que sí, pero al final de lo que viene siendo del sexenio de nuestro presidente, yo creo que se recuperó ya toda esa inversión y ya va a salir a partir del siguiente presidente con utilidades de la Comisión Federal de Electricidad, con utilidades de Pemex y va a tener todavía muchísimo más recursos para invertir prácticamente el siguiente presidenta o presidente de la República por las utilidades, porque ya van a ser la refinería de Dos Bocas, ya va a ser la refinería de Yosirpar y todas las demás refinerías produciendo al 100%, más toda la utilidad de la Comisión Federal de Electricidad que se dice que quiere terminar en un 70% para ellos. Así que pues ya no va a tener pretextos para no invertir el siguiente presidenta o presidente de la República. Veamos qué opina prácticamente la gente al respecto. ¿A quién le da la razón? Si a Germán o al mismísimo Ángel Banderas. ¿A quién le da la razón y por qué? Germán Martínez con el 16% con 3 votos y el 84% con 16 votos el mismísimo Ángel Banderas, prácticamente superando por muchísimo al Germán Martínez. Veamos qué opina la gente al respecto de esto. Dicen Isabel Oje, saludos. Ruiz, saludos. Darío, Rubén Darío, saludos. Se les acabó el chayote, cabritos. Completamente de acuerdo. Silva Raúl, y como dijo el tapón Peña, ni un chile les embona, germanísimo. Mariana Blanco y esos hijos de la chingada ahora sí se fijan en el gasto de dinero que antes se repartían entre ambientes, por eso andan con dolor porque ya no les llega ninguno al hocico. Adrián Cortés, saludos, puras abusadas de Germán, completamente de acuerdo, eres un inepto, solo hablas y hablas y hablas y te pasas de hablar. Jorge Flores, excelente análisis, dice Ángel Banderas. Benjamín Ramírez, y este experto donde salió, de seguro fue la misma escuela de Cochil Galvez. Edwin Steele, dicen los de Piles del PAN regresan al poder nuevamente por la prohibición de vender y recuperar por AMLO y tener una salanita de su bolsa. Benjamín Ramírez Martínez, arriba Andrés Manuel López Obrador y la 4T, Rodolfo Bernal, saludos. Y Tileco Gómez Martínez, hablo, ese es mi gallo, yo voté por él, por AMLO. Así es, así que pues bueno amigos, a toda la audiencia, muchas gracias por el video. Recuerda si puedes apoyar con un like en la página de Facebook, una suscripción en la de YouTube, si puedes comentar y compartir para que mucho más personas vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, muchas gracias por el video, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse, no olviden comentar, compartir y difundir para que mucho más personas nos vean. Hasta la próxima.